Yo les pongo un ejemplo. Hace poco, les voy a dar un caso real, ¿no? Textil San Cristóbal, que es una empresa, una de las más grandes en el Perú, se sometió a un concurso y logró que los acreedores aprobaran un plan de reestructuración a 30 años. ¿Okay? Sin embargo, los acreedores de primer orden, que son los acreedores, como ustedes saben, los acreedores laborales y las administradoras de fondos de pensiones y la ONP, se opusieron al plan. Entonces, cuando llegó a mis oídos la razón de la oposición, yo les di la razón, o sea, porque inicialmente uno podría pensar, pues si estás aprobando un plan de reestructuración y te opones, entonces estás buscando la liquidación. A primera vista podría saltar eso, pero sin embargo el tema de fondo no era ese. El tema de fondo es que los principales acreedores de esta empresa textil, que eran los bancos, habían consignado en el plan de reestructuración que parte de la deuda que le tenía esta empresa a ellos se pague con la dación de algunos activos. Entonces, los abogados de las AFPs se percataron que esos eran activos importantes, de tal forma que podría empujarse a futuro a una liquidación. Entonces, el tema de fondo, ¿cuál es? ¿Qué pasa si ese plan de reestructuración fracasa en el tiempo? La otra cara de la moneda sería cambiar el destino a liquidación, pero si esos activos importantes ya no los tienes dentro de la masa concursal, ¿quiénes se perjudican? Los acreedores de primer orden, porque en función de una liquidación cobran de por la norma de prelación ellos primero. Si esos activos ya no forman parte de la masa, evidentemente ya se están perjudicando. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema que también se puso sobre la mesa es, si se está hablando de una reestructuración, ¿por qué los bancos cobraban primero? Porque los bancos iban a tener, digamos que en la práctica, un doble pago. Se les estaba entregando, previo a la aprobación del plan, activos, y encima figuraban en el calendario de pagos dentro de la ejecución del plan. Entonces el temor de las AFPs era, si a cada 2 o 3 años no funciona el plan, se cambia el destino, ya esos activos no están y el banco ya cobró prácticamente, y ya no le iba a importar el cambio de destino porque ya cobró. Entonces obligó a que el tribunal, en este caso la sala de competencia, revise y declararon nulo el acuerdo. Nulo el acuerdo porque se estaba perjudicando interés de los acreedores. Ustedes sabrán que dentro del título preliminar de la ley concursal existe el principio de colectividad. El principio de colectividad debe primar entre todo el universo de acreedores. O sea, no puede duda privilegiar a uno respecto de otro. Entonces, si hay un perjuicio comprobado, como es este caso del plan que acabo de mencionar, entonces la sala evidentemente puede entrar a la nulidad de ese acuerdo. Evidentemente dentro de los canales correctos de impugnación de acuerdo. Porque si bien es cierto, nuestra ley faculta que de oficio la autoridad concursal puede declarar nulidad de sus actos, en la práctica es casi nulo. O sea, muy rara vez he visto que una comisión diga, aquí tengo un acto de nulidad o un acto de fraude y involucro como si fuese el papá de los acreedores. No, deja que los acreedores actúen, ¿no? Otro tema importante que les sugiero le hagan el seguimiento es el tema de Doerram. Doerram es una empresa, Doerram Perú, es una empresa que se encuentra actualmente sometida a un procedimiento concursal y por los medios de comunicación probablemente ustedes hayan tomado conocimiento que hay una pugna entre los acreedores y la empresa, ¿no? O entre un grupo de acreedores y la empresa, digamos. Y lo digo con conocimiento de causa porque el estudio es abogado de la masa laboral, de los acreedores laborales. Entonces, de cerca tenemos pues contacto con la empresa y con los acreedores y escuchamos a ambos grupos, ¿no? Que es lo que en una asamblea última mencionaba en Noroya, porque ellos, cuando hay asambleas se hacen en Noroya porque es más sencillo que ellos me esperen a que ellos vengan a Lima, ¿no? Porque son más de 2.000 trabajadores, entonces es más fácil que yo me traslade una persona que se traslade 2.000 a Lima. Entonces, en esas asambleas yo les hago mención a los acreedores laborales que es mejor mantenerlos en balcón. O sea, ni pegarnos mucho a la empresa, ni pegarnos mucho a los acreedores laborales, perdón, a los acreedores de otro tipo, como proveedores, bancarios o el Estado, ¿no? Porque en realidad la búsqueda del interés de estos acreedores de índole laboral es que se reactive el complejo metalúrgico, de tal manera que ellos puedan continuar con sus labores habituales. Porque lamentablemente esta gente
que era lo que el gobierno anterior quería hacer, era reinsertarlos en otros mercados. Pero lamentablemente la actividad que ellos realizan es sui generis, ¿no? Entonces, ¿dónde lo van a reinsertar? Si solamente esa actividad se desarrolla en Oloya, tendrían que haber cambiado de rubro, dedicarse a otras cosas, empezar, y la gran mayoría son personas que ya pasan los 30 o 40 años, entonces es un poco difícil que se puedan a empezar a estudiar otro oficio cuando lo correcto es reactivar el complejo metalúrgico. Ahora, con esto no es que estemos de acuerdo nosotros con la empresa, regresamos nuevamente al principio de colectividad, ¿no? Debe primar la unidad productiva. ¿Vale la pena que se reestructure el complejo? Sí. ¿Por qué? Porque es el único en Sudamérica. O sea, no hay forma de decir, llevo mis concentrados, en el caso de las empresas mineras, a otro lugar para que lo refinen y yo lo pueda vender con un valor agregado en el extranjero. No lo hay. ¿Cuál es el tema medular acá? El tema que se violentan normas del medio ambiente. Entonces aquí lo único que queda es que los acreedores se sienten en una mesa, así como estamos ahora, y discutamos cómo mejorar las normas del medio ambiente, cómo ejecutar mejores alianzas con sectores involucrados con el medio ambiente, de tal manera que no sigamos contaminando el Oloya. Usted no sé si habrá tenido oportunidad de ir al Oloya, pero el Oloya parece un pueblo fantasma. Uno respira y respira pues un ambiente contaminado. Yo no sé cómo vive esa gente ahí, porque uno respira el aire. Si acá nomás estamos un poco contaminados y encima están a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces uno ve y no ve vida, los ríos secos, no hay vegetación, el mismo cielo nublado, o sea, ¿y eso por qué? Porque esta empresa lamentablemente no cumplió los cánones mínimos de cuidado del medio ambiente. Por ahí pasó todo. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Cerró el complejo, dijo, lo clausuró. Desde el 2009 está cerrado el complejo y la gente no está trabajando. Las mineras tienen que llevar sus concentrados, o mejor dicho, no llevarlos, venderlos como concentrados, y están perdiendo porque ese valor agregado de la refinación no lo consiguen. Entonces, aquí este es un caso emblemático, ¿no? Que esperemos se resuelva en los próximos meses, porque hay 3 apelaciones que se han presentado, que esta semana las debe estar evaluando la sala de competencia, y en función de esos fallos, esperemos que en el siguiente mes ya los acreedores se puedan reunir y aprobar, a fin de cuentas, el plan de reestructuración. Evidentemente nadie apunta a una liquidación, ¿no? Porque cerrar el complejo... Se veía perjudicando a los obreros, ¿no? Claro. Yo diría que no solo los obreros, todos, porque o sea, las mineras no recuperarían su inversión, el Estado tampoco, el tema de tributos, ¿no? Hay más de ventaja, como usted dice, pierden todos los acreedores. Así es. Asimismo, los consumidores también. Efectivamente. Entonces, habría que analizar de manera objetiva en qué caso concreto, porque eso siempre lo que digo a mis alumnos, ¿no? Cuando me lanzan preguntas así genéricas, me dicen, pero ¿usted está de acuerdo con la liquidación o la reestructuración? O sea, es tan vacía la pregunta que uno no le puede decir sí o no, porque habría que estudiar el caso concreto. Para el caso de Barran, mi opinión es una reestructuración. De repente, para otro tema o de otra empresa, es una liquidación. Es algo que recuerdo en el examen, me preguntó un alumno, me dijo, doctor, pero de acuerdo a las estadísticas, de cada 4 empresas que se someten a concurso, solo una reestructura y 3 se liquidan. Entonces el sistema, claro que vino con trampa la pregunta, ¿no? Porque primero me dijo qué opinión tenía yo del sistema concursal en el Perú y de esta última ley, la 27.809. Yo le dije que era una de las mejores, que estaba en la vanguardia a nivel mundial porque los especialistas se habían abocado a hacer una nueva norma. Entonces me dijo, sí, pero no está funcionando porque de cada 4, perdón, 3 liquidan. Entonces la ley no funciona, no sirve. Yo le dije, no, usted está equivocado, la ley sí sirve, porque la ley no debe apuntar a reestructurar empresas, ni a liquidarlas tampoco. La ley lo que busca es que se proteja la unidad productiva. ¿De qué forma? Si es viable en el mercado. Entonces usted hace un saneamiento de los agentes del mercado. ¿Por qué? Porque si usted mantiene a una empresa ineficiente en el mercado, va a generar más pérdidas y va a arrastrar a otras empresas jurídicas, personas jurídicas o personas físicas en ese entrampamiento. Entonces ya no va a ser un liquidado, va a ser 3, 4, 5, o sea, va a ser como un tema de ¿cómo se llama este juego donde se caen las... El dominó, como un dominó, ¿no? Un efecto dominó en donde todos van a empezar a caer. Entonces es mejor sacar a esa empresa o persona física ineficiente que no aporta nada al Estado
en el caso, por ejemplo, pago de tributos, no aporta nada en el tema de empleo porque no genera ningún puesto de trabajo y encima no le paga a los bancos. Entonces, ¿sabes qué, Pepito? Te retiro del mercado porque es algo así como un chejay, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor sal porque me estás haciendo sombra. Me estás haciendo sombra, sal del panorama. Entonces, ¿sirve o no sirve el sistema? Sí sirve, doctor. Entonces, esto está equivocado, sí sirve. Entonces, claro, ahora ha descendido el nivel, porque esa sería otra pregunta, ¿no? ¿Por qué ha descendido el nivel de personas físicas o jurídicas en concurso? Porque estamos en una etapa económica estable, sin muchos vaivenes, ¿no? Felizmente la crisis europea no nos está todavía afectando tanto, ¿no? Se están peleando en la zona euro por ver si sacan a Grecia, si Grecia va a jalar a Portugal, a Italia. En España el desempleo ha aumentado, de cada 5 personas hay 2 desempleadas, o sea el número es bastante grande. Entonces es como un contagio, ¿no? Uno contagia al otro, entonces van a tener que hacer, como en términos médicos, van a tener que sacar al paciente, llevarlo a emergencia, ponerlo un rato ahí, ¿no? Y que se cure y regresar, ¿no? Entonces, aquí no se trata de subsidiar, ¿no? O sea, sería fácil, oye, ¿sabes qué? Estás mal, ya yo te presto, entonces se va generando otra cadena, ¿no? Y si tú no me pagas, entonces se va generando una cadena tan grande que al final la deuda pues, se acrecienta. Entonces, el número de personas físicas o jurídicas que entran a concurso, si vemos las últimas estadísticas de los 2 últimos años, no son en función de un concurso voluntario. Concurso voluntario debe entenderse como aquel en donde uno se presenta, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Sin que nadie lo obligue, ¿no? Ahora se está viendo que el número es de concursos necesarios, llevados sea por un acreedor o por el apremio que señala el Código Procesal Civil, ¿no? El famoso artículo 703, hoy 692A, en donde, en función de un proceso ejecutivo fructuoso, en donde el juez no ha logrado verificar la existencia de un bien libre de gravamen, aplica el apremio que señala la ley y resuelve establecer como estado patrimonial de ese deudor la liquidación y remite ese expediente judicial al INDECOM. Entonces llega este expediente judicial que se vuelve administrativo, se convoca a acreedores que puedan existir y si existen acreedores lo único que queda es que estos nombren a un liquidador. Como sabrán ustedes, las entidades liquidadoras están dentro de un padrón que tiene la Comisión de Procedimientos Concursales, se elige válidamente a uno de estas entidades liquidadoras para que busque algún activo que pueda tener este deudor, pagar hasta el alcance y luego pedir su quiebra. ¿No sé? Entonces, veremos que no está llegando de una manera natural, ¿no? La manera natural es la que franquea la norma. Concurso voluntario, que el deudor vaya, presente su estado financiero de los 2 últimos años y que acredite que está en una situación patrimonial que pueda ser, digamos, de emergencia, lo que otras legislaciones conocen como la insolvencia, o sea, la cesación total de todas sus obligaciones, el pago de todas sus obligaciones, o en su defecto encontrarse también en un estado no tan severo como una insolvencia, y para ello nuestro legislador, a diferencia de otras legislaciones, le da la opción de usar el concurso preventivo.